Jim Mahalhel El más salvaje. era un estafador de Wall Street a que le habían cerrado las puertas del mercado financiero. Entonces, como buen empresario sin escrúpulos, buscó otro negocio. Compró 2 estaciones de esquí en Nueva Jersey. Pero eso tenía un problema. Solo daban dinero en invierno. Aunque construyó una gigantesca máquina de nieve con un motor a reacción para extender los meses de operación, los números seguían en rojo. Y en ese momento se le ocurrió la primera atracción. En 1976 inauguró el tobogán alpino, una estructura importada de Alemania hecha de fibra de vidrio y hormigón. La gente no se deslizaba sobre su espalda, sino que descendía 823 metros a bordo de pequeños carritos con volantes y pedales de freno que, sí, funcionaban la mayor parte del tiempo. ¡Guau! Cientos de personas hacían fila para lanzarse y para Jim eso significaba montañas de dinero. Sin embargo, mucho no era suficiente. Con la ayuda de Bob Brennan, un viejo amigo suyo, recaudó fondos para construir uno de los primeros parques acuáticos del mundo, pero con un ingrediente adicional. El 4 de julio de 1978, Action Park abrió sus puertas con 3 secciones: acuáticas, alpinas y de motor. Todo separado, escucha bien, por una carretera estatal que cruzaba el parque por el medio. ¿Qué? Sí, escuchaste bien, una carretera real. Pero lo más impactante no era el peligro de la autopista, sino que Jim diseñaba sus propias atracciones y muchas de sus ideas parecían más un método de ejecución que un parque de diversión. Ish. Escucha, el hombre en la Ish. bola fue una de esas. Consistía en un tubo de PVC que se expandía con el calor y una bola se descarrilaba. En la prueba, el empleado que iba adentro terminó rodando hasta la autopista. Sobrevivió Ay, de milagro y la carajo. atracción no abrió al público, al menos por esta vez. My father, if he could find a guy with a crazy idea for a ride, he'd hire the guy, even if the guy had never built it before. Lo intentó todo. Hacía modificaciones durante la construcción para que las atracciones fueran más rápidas y extremas. Sus planos eran cualquier cosa menos fidedignos y encima prefería contratar soldadores locales antes que ingenieros calificados. ¡Ja! Todo hechizo. El parque hechizo. Gene Mulvihill designed the Cannonball Loop on the back of a napkin. He's not an architect, he's not a designer, he's not an engineer. Nada, eso para qué. ¿Qué ingenieros? Ni qué diseñadores. Yo mismo lo diseño, dice él. He has no business building this thing. Dice la leyenda que el primer maniquí de pruebas que rodó por este tobogán perdió su cabeza. Tras varios ensayos con maniquíes, Jim insistió en que necesitaban un sujeto de prueba de carne y hueso. Claro ¿Quién que mejor sí. que Andy, su hijo adolescente? Uah, So Gene gets his son to test this water slide. His son doesn't even have enough faith in Gene. He decides, hey, I'm gonna go down it, Dad, but I'm gonna go down it in full-blown hockey gear. Como este tobogán de agua estaba pensado para personas que no llevaran puesto más que un traje de baño, Jim debía ingeniárselas para que algunos de sus empleados, que eran en su mayoría adolescentes de 16 años, es este pedazo de perro. probaran el tobogán en las mismas condiciones que un futuro cliente. Mulvihill offers them $100 to be the guinea pigs, essentially. And so one by one, they go down the water slide, and there's a problem. Con frecuencia, no completaban el recorrido y quedaban atascados. Así que lo solucionaron construyendo una escotilla de emergencia. Pero luego las cosas empeoraron. Algunos llegaban al final, ensangrentados y amoratados. Entonces decidieron carajo. acolchar el tobogán para evitar que la gente se golpeara. Pero nunca se imaginaron que las magulladuras se convertirían en cortes debido a un ¿Qué? inesperado riesgo dental. They open a hatch and they see that people were losing their teeth on the ride. The teeth would get embedded Wow. into the ride like shards of glass, and then we would just go on it and shoot around and get cut up by people's teeth. People's teeth! Para sorpresa de nadie, la atracción se estrenó en 1985 y funcionó apenas un mes.
A pesar de que las lesiones seguían acumulándose, el parque permaneció abierto y atrayendo cada vez más turistas. El flujo de dinero no se detenía. Y según Jane, nadie podía responsabilizarlo por la que otras personas hicieran dentro del parque. At Action Park, the most dangerous ride, probably from sheer amount of injuries, would be the Alpine Slide. El Alpine Slide tenía un solo objetivo: velocidad y no seguridad. Algunas personas chocaban intencionalmente sus carritos contra el elevador, tratando de golpear a los que iban por la pista de abajo, y otras solo les escupían encima, como si eso no fuera suficiente para que la gente dudara en lanzarse. En la cima del tobogán había un cartel de advertencia con fotos de personas lesionadas en esa misma atracción. Para muchos lugareños, el Alpine Slide era casi un ritual de iniciación. Conocían los riesgos y aún así querían lanzarse. Además, el tobogán estaba rodeado de rocas. Si salías volando y no caías dentro del tobogán, estabas en problemas. Para completar, los frenos eran de pésima calidad y fallaban con frecuencia. Era solo cuestión de tiempo para que alguien resultara herido de gravedad. You'd go up into this lip, and if you didn't know how to distribute your weight when you came out of that bank turn, the thing would flip on you. And when the thing flipped on you, that's when it started to hurt. En promedio, cada día había entre 50 y 100 lesionados en el parque. Desde raspones y moretones hasta huesos rotos. Por supuesto, las demandas no tardaron en llegar. Entre 1983 y 1986, el parque fue citado 100 veces. Pero ese no era el problema para Jane. Las leyes de Nueva Jersey exigían que el parque reportara las lesiones graves. El único problema era que el propio Jane decidía lo que era grave y lo que no. Luego estaba el Roaring Spring, la atracción favorita del parque. Lo que pocos sabían es que esta novedosa experiencia entre tubos podía costarte una conmoción cerebral. Un visitante sufrió un corte en su abdomen debido a un perno expuesto, y los salvavidas, que debían confirmar que fuera seguro para alguien lanzarse detrás de otra persona, no cumplían su tarea. Cuando por casualidad estaban prestando atención y tenían que rescatar a alguien, los salvavidas le ponían una pulsera con unas siglas que decían: "No nada, una m". No era la única atracción de tubos que había en el parque. También estaba el Colorado River Ride, un río lento que era todo menos lento. La idea de Jim era replicar unos rápidos de clase 4, pero las pruebas iniciales no salieron muy bien porque la gente se desmayaba. ¿Qué? Entonces, decidió hacerlo un poco menos intenso. Los visitantes entraban apretujados en los tubos, hasta 4 a la vez, esperando completar el recorrido sin salir ilesos, lo que era muy poco frecuente. Una de las atracciones más populares del parque era el Tarzan Swing. Ay, carajo. Suena inofensivo, pero sin embargo, el agua provenía de un manantial natural y era tan fría que muchos entraban en el Pero si lo hizo este, no es inofensivo. estado de shock. Algunos caían en mala posición, de cara o de espalda, y otros olvidaban por completo cómo nadar. Hablando de nadar, Action Park también tenía una piscina con oleaje, apodada por los salvavidas como la piscina con ataúdes. Y ya te cuento la razón. Con las olas a máxima potencia, mucha gente era derribada, y el agua dulce de una piscina artificial no brinda la misma flotabilidad que el agua salada del mar. Limitar el número de personas en la piscina no era una opción para Jim. Él quería que las personas se sintieran como en la playa, donde nada ni nadie les impide disfrutar de la naturaleza. El resultado: hasta 1000 turistas imprudentes amontonados hombro con hombro bajo el agua, luchando entre sí por un centímetro adicional de espacio. El lodo de una colina cercana, mezclado con protector solar, excrementos humanos y sangre de heridas abiertas, era el agua en la que nadabas. Y pagabas por eso.
Cada par de minutos tenían que detener las olas para que los salvavidas, especialmente los que estaban a cargo de la parte más profunda, pudieran escanear al fondo en busca de cadáveres. Y todo esto es apenas la punta del Directamente iban a buscar cadáveres. iceberg de los peligros que albergaba el Action Park. Había conductores ebrios en karts modificados, carreras de lanchas rápidas en aguas infestadas de serpientes y hasta un acantilado artificial de 6 metros, desde donde la gente saltaba de cualquier manera y terminaba con un hombro dislocado. Gran parte del problema estaba en las atracciones, pero también en el personal que Gene contrataba. El parque era manejado más que nada por estudiantes de secundaria, casi siempre borrachos, drogados o ambas cosas. Maldito perro. Pero es que no gastara ni un centavo este pedazo de tacaño. Los visitantes que sufrían heridas eran trasladados a la enfermería, donde un grupo de adolescentes rociaba una mezcla de alcohol y yodo sobre sus heridas. En un corte expuesto, eso arde como hierro al rojo vivo. Estos jóvenes trazaban un círculo en el suelo y si el visitante lograba mantenerse dentro de él mientras era rociado, los premiaban con un bolígrafo de Action Park. Ah, Otras wow. lesiones requerían trasladar al paciente en ambulancia. De hecho, ocurrían con tanta frecuencia que Gene aportó el dinero para que un hospital cercano comprara 2 ambulancias con la condición de que una permaneciera en las instalaciones del parque. En total, 6 personas fallecieron en Action Park. Y en todos los casos, Gene logró eximirse de toda culpa. Pero ¿cómo se zafó? En 1980, Action Park cobró su primera víctima mortal. Mientras descendía a toda velocidad por el Alpine Slide, George Larson Jr. salió volando de su carrito y chocó de cabeza contra una roca. Tras varios días en coma, falleció. La pérdida fue particularmente dolorosa para su hermano, quien estaba a 4 días de casarse y le había pedido a George que fuera su padrino de boda. Para colmo, antes del accidente, los inspectores de seguridad le habían ordenado a Gene que retirara esa roca. El parque afirmó que Larson, un empleado suyo, había muerto mientras bajaba por el tobogán en una noche lluviosa, cuando en realidad había sucedido de día y bajo un sol inmenso. ¡Mintieron! Con la intención de que el parque no fuera considerado responsable, ya que no era obligatorio reportar las muertes de empleados ante el estado de Nueva Jersey. El periódico local publicó esa versión de los hechos y Gene nunca contactó a los familiares para ofrecer sus condolencias o asumir alguna responsabilidad. No, nada le importa a este perro, solo el dinero. There were underwater fans that would help push the water and created rapids like you were kayaking. And somebody flipped out of one of their kayaks and one of these fans short-circuited and they got electrocuted. Y esto ocurrió solo 3 días antes de que George López, de 15 años, se ahogara en la piscina de olas. Cualquiera creería que una atracción debería ser cerrada tras el primer fallecimiento. Cualquiera menos los directivos de Action Park. También en 1984, un visitante sufrió un infarto fulminante en el Tarzan Swing, muy probablemente debido al shock provocado por la inmersión repentina en agua helada. A pesar de todas estas muertes y lesiones, y de las demandas colectivas en su contra, el parque seguía funcionando. Pero Antes de ¿cómo? contarte ¿cuál era el secreto de Gene para seguir con su parque? No dice cómo sobrevivir, sino que todos son muertes, pero está bueno. Gene enfrentaba cada caso en la corte sin importar lo largo o costoso que fuera. Solo por eso, muchos abogados consideraban que irse en contra de Action Park era perder el tiempo. Incluso a quienes lograban derrotar a Gene en los tribunales, les resultaba difícil cobrar cualquier indemnización. Él simplemente se negaba a pagar, a menos que fuera obligado por agentes federales. Pero ¿no debería ser la aseguradora de Action Park, de hecho, la encargada de pagar? Bueno, como hábil empresario que era, Gene
supo sacarle provecho a eso. Creó la empresa fantasma London Underworld Assurance, no solo para obtener pólizas de seguros falsas, sino también para lavar dinero. My father was ahead of his time. He went and he set up a self-insurance vehicle, which the state didn't really like. They went after him for that. Tras declararse culpable de fraude, robo y conspiración, se le ordenó a Gene que cediera el control de Action Park según lo solicitaba la demanda del Estado. Pero él, en lugar de someterse, redobló la apuesta, dejó de pagar a sus acreedores y de tramitar licencias. Hizo todo lo posible para enfadar a las autoridades y funcionó. El ¿Qué? Estado, cansado de pelear con Gene, terminó vendiéndole el terreno por algo más de $800,000. Durante 20 años, parecía que nada podía detenerlo o clausurar el Action Park, al menos hasta que la Comisión de Bolsa y Valores, mejor conocida como la SEC, puso sus ojos sobre la mano derecha de Gene, Bob Brennan. Ante el caudal de demandas y la mala prensa, cada vez menos gente visitaba el Action Park. Las cosas no pintaban bien. Pero el golpe definitivo llegó cuando Brennan fue declarado culpable del delito de quiebra fraudulenta y sentenciado a casi 10 años de prisión. Se le dañó el negocio. Con una deuda acumulada de $48 millones, el Action Park se declaró en bancarrota y tras la temporada de verano de 1996 cerró definitivamente sus puertas. Jen Manhaville falleció en 2012 y parecía Ay, le cerraron el matadero. Pobre hombre. que el Action Park también había muerto con él. Sin embargo, en 2014, el hijo de Jane, Andy, pretendió revivir el parque e incluso llegó a recrear el Wow. Qué gran idea. icónico Cannonball Loop. Oh my goodness. What? It's a 45-foot fall. free fall, And a then 30-foot loop, but it's a little bit different. You got to ride in this thing. a coffin. Por fortuna, el plan de reactivarla nunca se materializó. La mayoría de los parques de atracciones no advierten los peligros, pero eso no significa que no existan. En Estados Unidos no existe una sola ley federal que regule las atracciones. Eso depende de cada estado, y algunos no tienen regulaciones en absoluto. Claro que sí. Run.